Bienvenido a un nuevo capítulo de Vitali. Hoy te vamos a mostrar por qué las plantas se ponen tristes con el frío. Es muy importante que aprendas a reconocer los síntomas y también cuál es la diferencia entre síntomas de frío y de hongos. Vamos a explicar qué productos de nuestro catálogo podemos aplicar para que nuestras plantas se puedan sanar y subsistir aunque tengan frío. Lo más importante también es que vamos a aprender a utilizar los instrumentos necesarios para hacer las mediciones en las cuales tus plantas van a poder estar en el clima adecuado. Así que no te lo pierdas y vamos manos al sustrato. Para comenzar en este capítulo vamos a mostrarte cuáles son los principales síntomas de una planta que está pasando frío en diferentes instancias también. Inclusive no depende del sustrato muchas veces estos síntomas porque tienen que ver más bien con la temperatura y humedad ambiental. Acá te voy a mostrar algunos casos y cómo puedes diferenciarlos de los hongos. En este caso, por ejemplo, podemos ver una planta que está pasando por frío. Y también podemos ver que esta planta está en una maceta cerámica, lo cual no es recomendable para esta época. Si tú tienes plantas tropicales, yo no te recomiendo usar macetas cerámicas directo en contacto con las raíces. Trata de usar macetas plásticas y luego usar la maceta cerámica como un portamaceta. ¿Por qué? Porque este tipo de material es demasiado frío para estas plantas, lo cual le va a provocar un estrés en las raíces y este estrés se va a ver reflejado en las hojas de tus plantas. Otro síntoma que podemos ver acá en la misma especie, que es una Rhaphidophora tetrasperma, es este tipo de síntomas que son quemaduras en sus hojas. Si te fijas, esta es una maceta diferente. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un sustrato de fibra de coco, el cual aporta un buen drenaje, pero aún así es muy probable que su ambiente no haya sido el apropiado y por esa razón mostró estas quemaduras en las puntas de sus hojas. Acá tenemos también lo que era un Philodendron Ring of Fire, que ya no tiene hojas, pero está pasando por un hongo vascular llamado el Fusarium. Este hongo se caracteriza por entrar por la planta y actuar por dentro hacia afuera, pudriendo gran parte del tejido vascular de las plantas, haciéndolas que queden algo como esto. Esto es muy difícil ya de erradicar con lo avanzado que está y luego te vamos a mostrar el estado de las raíces para que puedas ver el daño que producen este tipo de hongos y cómo puedes tratarlo. Para comenzar, lo primero que vamos a ver es la diferencia que hay entre los sustratos y cómo también tú podrías discernir o tomar decisiones en relación a esto mismo. En esta época, lo más importante es que tu sustrato tenga un buen drenaje. Independiente de lo que se componga, el drenaje va a ser crucial para que las raíces de tus plantas no se pudran. ¿Por qué es muy probable que se pudran? Porque como hay menor temperatura ambiental, la evaporación del agua va a ser mucho más lenta, haciendo que ésta pierda las moléculas de oxígeno, siendo un ambiente ideal para que se propaguen hongos patógenos como también bacterias patógenas. Acá tenemos algunas muestras de sustratos o tipos de sustratos que pueden generar diferentes mezclas. Por ejemplo, tenemos tierra ácida, que es una tierra que se compone en gran parte de materia orgánica, tenemos también perlita, tenemos también fibra de coco con chip de coco, piedra pómez, un sustrato preparado en base a fibra de coco y un sustrato preparado solo con piedras, para que podamos ver la diferencia entre uno y otro. Principalmente la diferencia entre un sustrato hecho con materia orgánica versus hecho uno solo con minerales va a ser la cualidad de microorganismos que pueda crecer ahí. En un ambiente que solo es de piedras o de minerales, como puede ser este llamado PON o este que son solo piedra pómez, sí pueden crecer ciertos tipos de microorganismos, principalmente bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Gran parte de ellas que sean aeróbicas, las cuales son benéficas para nuestras plantas. Ahora vamos a ver la diferencia entre un sustrato y otro y vamos a hacer una prueba rápida del drenaje para que puedas entender de qué se trata esto. Voy a usar una mezcla PON, que esta mezcla está compuesta por diferentes piedras minerales y la cualidad que tienen es que son muy livianas y también tienen poros para poder generar capilaridad, que es la capacidad que tiene el suelo para poder absorber el agua de abajo hacia arriba, y también tienen una muy buena aireación. La cualidad que tiene este sustrato, aparte de las que mencioné anteriormente, es que te vas a olvidar de la mosca del sustrato. Al no haber materia orgánica, es muy probable que esto ni siquiera pueda proliferar ahí. ¿Qué otro sustrato vamos a usar como prueba? Esta tierra ácida, que como decía anteriormente está compuesta principalmente de hojas o bien materia orgánica. Y vamos a usar un sustrato preparado con una mezcla entre piedra pómez, fibra de coco y perlita. Ahora te voy a mostrar de qué se trata el drenaje. Vamos a aplicar un poco de agua en cada uno y tú tienes que reconocer la velocidad de drenaje que tiene cada uno, que esto va a significar cuánta agua puede retener. Este es el sustrato PON. Si te fijas, es mucho más rápido. Ahora lo vamos a comparar para que tengamos una comparación mucho más drástica con la tierra ácida, que es la que menos drenaje debiese tener.
esta absorbe más agua. Es recomendable para ciertas plantas y que puedan proliferar en esta época más fría. Y acá tenemos el sustrato preparado en base a fibra de coco, con piedra pómez y también con perlita. Estos sustratos serían los más utilizados para las plantas. También hay diferentes tipos de mezclas. Lo que te queremos mostrar en este capítulo son los sustratos más recomendables para esta época fría en tus plantas tropicales o de interior. Ahora bien, volvamos a esta Raphidophora que está muy decaída por el tipo de maceta que tiene. Vamos a hacer un trasplante y vamos a mostrarte, por ejemplo, cómo las raíces no han crecido. Y si te fijas, el sustrato tampoco está colonizado por la raíz, porque a este tipo de planta no le gusta un sustrato frío, o una maceta fría, o un ambiente frío. Por tanto, no va a proliferar como debiera. Vamos a mostrar la diferencia entre esta que creció en una maceta cerámica y esta que ha crecido en una maceta de plástico. Si te fijas, el sustrato está mucho más compacto y eso tiene que ver con que la raíz se ha agarrado mucho mejor. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasplantar esta Raphidophora a un sustrato que le ayude a crecer. Vamos a usar una base con PON para que la zona de las raíces bajas esté bien drenada, y por encima vamos a usar nuestra mezcla de coco con perlita, y así queda. Luego, si tú quieres seguir colocando una maceta que tenga un diseño bonito, podrías usar sin ningún problema una maceta como esta, obviamente más grande porque no queda estéticamente bonito, pero sí queda demasiado espacio entre ellas. Puedes usar incluso diario como aislante y de esa manera no van a pasar por el frío que estaba pasando con esta maceta. Ahora vamos a ver los instrumentos de medición que te recomendamos usar para tus plantas en esta época fría, y también podrías usarlos sin ningún problema en primavera y verano. Ahora bien, ¿por qué es más recomendable en esta época? Porque es muy probable que te pases con el riego, o bien que la temperatura sea muy baja para tus plantas y esa sea la verdadera razón por la que estas están botando hojas, quemándose sus hojas, entre otros síntomas que puedan notar en esta época. Entonces, vamos a partir primero con la temperatura de agua de riego. Nosotros vamos a usar acá un medidor de electroconductividad. Tú puedes hacerlo con cualquier termómetro que sea resistente al agua. La gracia que tiene este es que además de medir la electroconductividad, mide también la temperatura del agua. En este caso, por ejemplo, el agua está marcando 15 grados punto 7. Esta temperatura es demasiado baja para esta época. Te recomendamos usar entre 18 y 25 grados dependiendo del tipo de planta que tengas. Es muy importante la temperatura del agua porque eso va a hacer que tus plantas puedan tener presión osmótica y también que las raíces puedan proliferar en un ambiente que no sea frío. Si las plantas sienten que el agua es demasiado fría, el sistema radicular se va a ver estresado o resentido y no va a querer crecer. Por tanto, no va a haber alimentación óptima para tus plantas. El segundo instrumento de medición que te recomendamos tener es un termigrómetro. Este termigrómetro mide la temperatura y humedad de un ambiente y te va a permitir conocer las temperaturas que tienes en tu hogar, o bien en una vitrina o en el lugar donde tú pongas tus plantas. Con uno podrías monitorear varios espacios. Lo recomendable es tener uno para cada espacio, pero si quieres conocer la temperatura y humedad que hay en los lugares donde están tus plantas, puedes perfectamente medir esto una vez al día y conocer la temperatura máxima, la humedad máxima o la temperatura mínima y la humedad mínima, entendiendo así que si tus plantas están por debajo de 18 grados Celsius y una humedad bajo el 50%, tienes que hacer mejoras, que te vamos a mostrar en la siguiente parte de este capítulo. El último instrumento que te vamos a mostrar en este capítulo es este medidor que tiene tres funciones principales, de las cuales solo te vamos a mostrar una que tiene que ver con la humedad del suelo. Este instrumento te va a poder servir para tomar decisiones de riego en tus plantas. Ya vimos la temperatura ideal. Ahora, ¿cuándo regar? Este instrumento es mucho más preciso que el llamado dedómetro. ¿Por qué? Porque puede llegar a lugares donde de repente el dedo no lo puede hacer. Entonces, lo que hacemos es clavar las sondas en el fondo de la maceta y así conocer el nivel de humedad que tiene mediante la aguja que marca. De esta manera, si marca que está seco, es recomendable regar. Si marca aunque sea un 50% de humedad, no te recomiendo regar en esta época, porque la acumulación de agua puede ser perjudicial para las raíces de tus plantas. ¿Qué instrumentos recomendamos para que tus plantas puedan tener un mejor clima en esta época fría? Son los siguientes. El primero, una manta calefactora. Este tipo de mantas lo que hace es brindar calor en la parte baja o en la zona radicular de tus plantas. Vamos a usar como ejemplo esto que se recomienda mucho para los tipos de plantas que son
tropicales y también de un cuidado que sea especial. ¿Cuál es la cualidad que tiene esto? Que puede generar un microclima para tu planta. En este caso solo cabe una por el tamaño que tiene, pero supongamos vamos a poner esta que ha sido el ejemplo de hoy. Lo que va a hacer esta cúpula va a ayudar a que tus plantas puedan tener una humedad ambiental controlada y también que no tengan una evaporación de la humedad tan rápido como podría ser si tú pones solo la placa y la planta hacia la intemperie. Cuando haces esto, es muy probable que la humedad ambiental que está generando el calor en la zona baja se termine perdiendo, y para estas plantas recuerda que es muy importante que su clima sea el apropiado, una temperatura templada y una humedad alta. Un ejemplo claro de lo que estoy comentándoles tiene que ver con esta planta. Esta es una Alocasia bambino, de un cuidado especial debido a dónde proviene, que es del trópico. Acá podemos ver la diferencia que tiene este tipo de planta que está puesta bajo una cúpula y esta que no tiene cúpula. Como pueden ver, se mantiene mucho mejor, y eso es porque las plantas tratan de crear su propio clima cuando esté cerrado, como puede suceder en un terrario. Otra herramienta que te recomendamos usar en tus plantas, debido a que en esta época la luz es mucho menor a cuando estamos en primavera y verano, es suplementar tus plantas con luz artificial, como estamos mostrando en este caso. Seguimos con el ejemplo de esta Raphidophora adentro de la cúpula con la manta calefactora como si fuera un espacio en tu casa. Este tipo de luces ayuda mucho al crecimiento de tus plantas y tienen la cualidad de poder cambiar el espectro de colores que se utiliza. Si te fijas, en este tipo de luz estamos usando un color casi púrpura, que es una mezcla entre el rojo y el azul. Ahora bien, ¿qué cualidad es la que tienen este tipo de luces en relación a otras que podrían ser de color blanco, por ejemplo, como la del sol? Es que son específicamente para diferentes tipos de crecimientos de las plantas, y te voy a mostrar por qué. Porque este tipo de luces tiene la cualidad de que podemos cambiar el espectro de colores a solo rojo, por ejemplo, como sería el color de un atardecer, y también a solo azul, como sería el color de un amanecer. Ahora, en este caso, es un espectro mixto entre ambos. Si lo que tú estás buscando es un crecimiento más lento en tus plantas, el que yo te recomiendo y para generar internodos más cortos es el de color azul. Y si tú estás buscando un crecimiento mucho más de internodos más grandes o más distantes entre sí, puedes usar el color rojo. Por lo mismo, si es que no tienes ninguna de las dos opciones, te recomendamos usar el espectro completo tal como mostramos acá. Este tipo de luces ayuda mucho al crecimiento de tus plantas en relación a la luz que necesitan. Recuerden que la luz es uno de los factores más importantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas, y es por esa razón que en esta época, cuando tenemos menos luz natural, se hace indispensable contar con este tipo de herramientas. También la puedes encontrar en diferentes tamaños. Acá tenemos otra luz mucho más larga que te sirve para cubrir superficies más grandes. El último instrumento que te recomendamos para esta época es esta manta térmica o manta antiheladas. Esta tiene la cualidad de que es respirable y va a ayudar a que tus plantas no pasen por tanto frío. Por lo que entiendo, este tipo de mantas ayuda a que tus plantas no pasen por temperaturas bajo cero y también ayuda a que la humedad no se escape. De esta manera tú puedes hacer que tus plantas respiren bajo esta manta, pero que no pase completamente el frío ambiental. Te sirve para plantas, por ejemplo, que están en exterior, árboles como estos ficus que tengo atrás, los puedes envolver, como lo voy a hacer yo, y así protegerlas del frío. Ahora bien, vamos a mostrarte cuáles son los productos de nuestro catálogo que recomendamos, y te voy a mostrar uno a uno. El principal es Bioprotect. Con este producto vas a evitar que tus plantas tengan plagas y hongos en esta época de forma fácil y rápida. Este producto lo puedes mezclar en conjunto con los otros que vamos a mostrar. El otro producto muy eficaz y que te recomendamos 100% para esta época es Tricovac, porque trae tricodermas y bacillus para que tus plantas puedan evitar hongos como los que vimos anteriormente con el filodendro, y también te va a ayudar a que el crecimiento radicular no se estanque por el frío. El último es Carbo, que este complejo de azúcares va a ayudar a que tus plantas sigan teniendo energía y que no se debiliten tanto por el frío. Ahora bien, si lo que tú quieres hacer es seguir fertilizando tus plantas en esta época, tienen que cumplir con las cualidades que acabamos de mencionar: un clima apropiado, una luz apropiada y un sustrato apropiado. De esa manera vas a poder fertilizarlas sin ningún problema. Si no cumplen con esas cualidades, puedes usar estos 3 productos sin ningún problema para evitar todos los síntomas que comentamos en este capítulo. Ahora te voy a mostrar cómo aplicarlos. Vamos a llenar esta jarra con 1 litro de agua.
que es la medida recomendada. Si es que tú vas a usar menos cantidad de agua, tienes que ajustar la medida recomendada de eso. Como por ejemplo, si vas a usar medio litro, debes usar media cucharadita. Vamos a aplicar la medida recomendada para 1 litro, que es una cucharada al ras. Todos los productos se pueden mezclar entre sí, son compatibles todos entre sí, y si tú quieres usar otra fertilización o otro producto, lo que yo te recomiendo es aplicarlos por separado, principalmente para evitar una sobrefertilización o bien incompatibilidad en cuanto a los pHs. Vamos a mezclar y esto lo podemos volver a poner acá en la regadera. Y ahora podemos perfectamente regar en bajas cantidades. Con esto estaría más que bien para una maceta de este tamaño. Como vimos en este capítulo, te mostramos la importancia de reconocer los síntomas de que una planta está pasando frío y cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Aprendimos también cuáles son los instrumentos recomendables para hacer mediciones y así tomar mejores decisiones con nuestras plantas y también cuáles serían las herramientas indispensables para esta época, como por ejemplo la cúpula, la manta calefactora o las luces. Y también aprendimos cuáles serían los 3 productos más recomendables para esta época y así que tus plantas no pasen por diferentes enfermedades u hongos que son propiamente tal de esta época. Si te gustó este capítulo, ayúdanos suscribiéndote, dándole like y comentando cualquier duda en la que te podamos ayudar. Es muy importante para nosotros hacer crecer este canal gracias a ustedes. Así que por favor ayúdanos a llegar a más gente y que así seamos más amantes de las plantas.